que pueden ser patógenos para las plantas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microorganismos controladores biológicos, hablamos de una manera de suprimir o controlar biológicamente los patógenos que causan enfermedades en las plantas, ¿no? Por lo tanto, es la utilización de microorganismos antagonistas, ¿no? Entonces, el control biológico por estos consiste en la utilización de los mismos para disminuir o reducir el crecimiento o desarrollo de fitopatógenos, favoreciendo de la misma manera el crecimiento de los antagonistas. Un ratito, entro tu compañera Almirón Alarcón. Un ratito, jóvenes. Entonces les decía que consiste en la utilización de estos microorganismos para disminuir o reducir el crecimiento de fitopatógenos, favoreciendo de la misma manera el crecimiento de los antagonistas de la planta, es decir, que ellos se van a favorecer principalmente para crecer, que les permita un mejor desarrollo y le brinde protección contra enfermedades y plantas, ¿no? Entonces, las pruebas de antagonistas, porque en este caso, aparte de aislar antagonistas, vamos a hacer diferentes pruebas para conocer e identificar qué reacciones tienen estos hongos patógenos entre sí y reconocer con pruebas y métodos más precisos su biología, ¿no? Por decir, su ciclo de vida, tipo de reproducción y sobrevivencia. Además, cuáles pueden llegar a ser utilizados como hongos antagonistas para desarrollar estrategias que permitan controlar las enfermedades, ¿no? El día de ayer les decía que un antagonista se busca no solamente un mecanismo, sino varios mecanismos con la finalidad de que pueda contribuir a controlar, en este caso, al patógeno. Entonces, si nosotros observamos la acción antagonista, nosotros vamos a ver que los hongos, como también las bacterias, pueden causar enfermedad o daño al tipo de plantas, ¿no? Entonces, para esto nosotros necesitamos este control biológico, ¿no? Agentes de control biológico, con la finalidad principalmente de evitar estos tipos de patógenos, pero además también en este caso sirve como promotores de crecimiento, ¿no? Entonces yo le decía que los hongos generalmente pueden tener diferentes mecanismos. Una de estas, los mecanismos, es la antibiosis, ¿no? La antibiosis, ¿por qué? Porque van a producir metabolitos secundarios o otros compuestos que hacen que nosotros podamos matar al patógeno, ¿no? Entonces no permite en este caso el control de patógeno, ¿no? Entonces también vamos a ver que también tiene otro tipo de metabolitos generalmente que tiene la capacidad de matar al patógeno. Les decía que en este caso se incrementa el ROS, ¿no? El ROS y las fitoalexinas, ¿no? Y estas fitoalexinas, le decía, y el ROS son mecanismos de defensa, principalmente en este caso de la planta, ¿no? Entonces hay especies reactivas al oxígeno, ¿no? Y entonces se activa, ¿no? Y esta es una respuesta a hipersensibilidad, en este caso, con la finalidad de matar, en este caso, al patógeno, es decir, que la planta principalmente se defiende, ¿no? Pero además también vamos a ver que el patógeno tiene una cantidad de enzimas principalmente, como bucanasas, celulasas, quitinasas, que también permiten en este caso matar al patógeno, ¿no? Vamos a ver que también otro método de acción es el parasitismo, ¿no? Como se llama el micoparasitismo, en donde nosotros vamos a ver que el hongo va a tener la capacidad principalmente de atacar en este caso a otro hongo, ¿no? Y eso lo va a hacer por diferentes mecanismos, ¿no? En donde generalmente va a haber una unión en este caso, y el hongo en este caso va a comenzar a enrollar principalmente al otro hongo, ¿no? Luego va a permitir penetrar principalmente, y lo que va a hacer es que va a hacer un cambio principalmente en el otro hongo, ¿no? Porque el hongo que es antagónico va a producir diferentes tipos de enzimas y al final puede producir una vacuolización, una granulación y por lo tanto al final es una lisis, ¿no? Y otro es la competición generalmente por nutrientes, ¿no? Les decía que a veces el hongo antagónico puede competir por espacio, ¿no? Cuando el hongo tiene la capacidad de crecer mucho más rápidamente que el otro, ¿no? Hacer competencia principalmente una de las formas de competencia es el fierro, ¿no? Porque presentan sideróforos y eso le permite en este caso captar o quelar los compuestos de hierro y van a crecer mucho mejor que el otro que es fitopatógeno, ¿no? Y ahí también pueden competir por oxígeno o por otros compuestos que puedan tener. Esta acción antagónica que generalmente va a hacer que una planta sea saludable, ¿no? Por eso la acción antagónica hoy en día se está trabajando adecuadamente. Entonces el objetivo es describir a los hongos como controladores biológicos, como objetivos específicos, aplicar los diferentes métodos, cómo se realiza un aislamiento de un microorganismo antagónico, ¿no? Porque nosotros también vamos a ver dónde podemos aislar estos antagonistas. Describir en forma virtual las características macroscópicas y microscópicas de hongos antagónicos, aplicar los métodos de evaluación de un antagonista y como competencia desarrollar e identificar un hongo como controlador biológico aplicando los procedimientos de evaluación, ¿no?
¿Dónde buscar los antagonistas? Los antagonistas los vamos a buscar sobre las partes aéreas de las plantas, sobre la superficie de las raíces. Les decía que hay microorganismos epífitos, ¿no? Generalmente en la parte aérea, en los frutos, ¿no? Que a veces ahí se puede encontrar, inclusive con el lavado, nosotros podemos hacer el aislamiento, ¿no? En las superficies de las raíces colonizando los patógenos, inclusive dentro de las plantas como endófitos, porque también hay en este caso antagonistas que son endófitos, que viven generalmente con el tipo de planta, pero también tienen este tipo de acción generalmente que vamos a ver que es antagónica, ¿no? Entonces, un aislamiento de un no antagónico se puede encontrar antagonistas, le decía, colonizando naturalmente al patógeno de las plantas, por decir, donde hay un patógeno, vamos a ver su controlador, ¿no? Y se pueden utilizar los patógenos también como CEOs para capturar, en este caso, antagonistas, ¿no? Por lo tanto, se puede hacer una selección in vitro, donde nosotros podemos utilizar un medio de cultivo, ¿no? En donde podemos enfrentar, en este caso, a dos hongos, un hongo que es antagónico y otro patógeno, para poder nosotros, en este caso, determinar si es antagónico o no. Y una selección in vivo, en donde nosotros vamos a ver que vamos a inocular, en este caso, el patógeno en el fruto, un ejemplo, en el fruto generalmente es esta selección in vivo en frutos, y vamos a ver si ahí podemos tener un antagonista, ¿no? Si hay un antagonista, lo que vamos a ver es que va a comenzar, en este caso, a disminuir el crecimiento de este hongo patógeno, ¿no? El día de ayer vimos finalmente en los granos del cacao, cómo en este caso se utilizaba tricoderma sobre el hongo que produce la moniliasis, y vamos a ver que puede, en este caso, eliminarlo, ¿no? Pero también nosotros podemos aislar generalmente antagónico, principalmente en el suelo, ¿no? Entonces hay trampas generalmente que se utiliza, que se llama trampas en el suelo, en donde aquí se utiliza el arroz cocido, ¿no? Inclusive se puede utilizar, así como vieron el video de hongos, en este caso el tomo patógeno, que se utilizaba un arroz generalmente medio partido, ¿no? No de excelente calidad, pero medio partido, y se procedía a hacer una cocción de 10 a 15 minutos. En este caso se hace una cocción de 10 a 15 minutos, que no quede ni demasiado blando ni demasiado duro, ¿no? Generalmente, como cuando uno dice en el fideo queremos al dente, más o menos al dente que quede, en este caso, el arroz, ¿no? Es decir, ni muy blando ni muy duro tampoco, ¿no? Y tiene que estar eliminado completamente el agua, ¿no? Entonces aquí se coloca 3/4 partes de arroz de acuerdo al recipiente que vamos a utilizar. A veces muchos utilizan, por decir, las botellas de gaseosa, ¿no? Que son botellas PET, entonces lo cortan principalmente y ahí pueden agregar el arroz. O usar un vaso plástico que usamos a veces para esos descartables, se puede utilizar en este caso un vaso plástico. Entonces ahí nosotros vamos a poner en este caso el arroz, ¿no? Y luego lo podemos cubrir con una gasa doble, ¿no? Sujeta con una liga o un pabilo. Hay otros que también, aparte de utilizar principalmente el arroz, utilizan generalmente el coco, ¿no? Por decir, cortan el tipo de coco a la mitad, pues un coco entero, cortan la mitad, y alrededor le agregan, en este caso, a veces melaza, y lo voltean, en este caso lo entierran boca abajo, para cubrir el suelo entre 2 a 5 centímetros, ¿no? En caso de acá, que nosotros estamos viendo, vamos a poner el vasito, enterrar el recipiente boca abajo en el suelo y cubrir con 2 a 5 centímetros de tierra. Esto lo vamos a dejar por 6 a 10 días, ¿no? Y observar en el color del hongo, y separar para proceder su aislamiento. ¿Y esto por qué? Porque nosotros vamos a ver que en el suelo vamos a tener gran cantidad de hongos, no solamente vamos a tener, en este caso, tricoderma o otro tipo de hongo que puede ser controlador. Entonces ahí vamos a ver el color del hongo, ¿no? Y entonces luego se separa ya con la parte, en este caso, de laboratorial, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden tener un vasito, le ponen el arroz cocido en 3/4 partes. Yo le decía, este es el coco, miren acá, un pedazo de coco, y lo cubren también con una gasa, ¿no? Hay unos que le agregan acá al lado melaza. La melaza también es una fuente de azúcares y entonces permite el crecimiento, y esto lo voltean, ¿no? En caso de esto lo podemos poner, miren acá le están poniendo una liga, le cubren con la gasa, ¿no? Aquí también están colocando un frasco inclusive de vidrio, lo están colocando, y acá está el tipo de arroz, está boca abajo, ¿no? Entonces ustedes ponen este vasito aquí y lo van a enterrar el recipiente boca abajo en el suelo para cubrir 2 a 5 centímetros de tierra. Esto se deja por 6 a 10 días y luego generalmente lo retira, ¿no? Entonces ustedes van a ver este tipo de coloraciones, ¿no? Entonces si ustedes observan el tipo de coloraciones que podamos determinar aquí, en este caso, si ustedes ven esta coloración verde,
generalmente ustedes lo van a aislar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí también puede haber una coloración media rosada, media, en este caso, blanca, y posiblemente se puede tratar de otros hongos. Beauveria tiene la capacidad también de, que es un antagónico, también para insectos, generalmente se puede aislar también, ¿no? En el suelo vamos a tener. A nosotros nos interesa en este caso, y como hemos dicho frecuentemente, el que tenemos en el suelo y que es muy bueno, generalmente es tricoderma. Entonces, tricoderma va a salir de este tipo de coloración, ¿no? Y este hongo desde aquí, porque aquí es una trampa del suelo que ustedes están viendo acá, entonces de aquí vamos, en este caso, a retirar, ¿no? Es una forma de que podamos tener. Otra forma es lo que vamos a poner, generalmente tenemos la fruta, ¿no? Y lavamos la fruta, y este lavado de fruta que nosotros podemos determinar, entonces nosotros podemos aislarlo en un agar, en este caso que puede ser un PDA con antibiótico, ¿no? Entonces ahí podemos ver si hay levaduras, si hay mohos, entonces tenemos que determinar. Entonces se lava y esa agüita de lavado que nosotros vamos a ver, entonces a veces previamente también se puede hacer, en este caso que nosotros podemos inocular generalmente el patógeno, ¿no? Podemos inocular el patógeno y entonces ahí se va a activar principalmente los hongos antagónicos. Pero si no, también podemos trabajar directamente con el agua de lavado, ¿no? Entonces aquí se extrae de las heridas y aquí podemos trabajarlo, en este caso, directamente con el agua de lavado, ¿no? Entonces nosotros sembramos, ¿no? A veces podemos poner de este agua de lavado 0,1 y sembramos, en este caso, por superficie para poder determinar. De acá también podemos sacarlo y podemos, en este caso, sembrar un agar PDA con antibiótico, ¿no? Dejamos de 3 a 5 días y podemos observar qué tipo de hongos. A veces puede crecer anteriormente porque se trata de levadura, entonces las levaduras pueden estar creciendo a las 48 horas y entonces hay que aislar ese tipo de levaduras para poder evaluar, ¿no? ¿De dónde podemos hacer la colección de hongos antagónicos? También de diferentes partes, podemos, en la parte aérea de las ramas generalmente, de los frutos, ¿no? Aquí del fruto nosotros podemos aislar y del mismo suelo, le decía, ¿no? Entonces en las ramitas podemos encontrar a veces estas coloraciones medias verdes, posiblemente aquí tengamos un antagónico, o podemos ver en este caso de repente un fruto donde podemos ver un micoparasitismo de repente, ¿no? Porque a veces podemos ver, por decir, esta coloración blanca generalmente es de moniliasis y de repente aquí tenemos el antagónico, ¿no? Y tenemos que ver, porque le decía, donde está el hongo está el antagónico, ¿no? De frutos secos también podemos trabajar. Entonces, esto se lleva generalmente a hacer un aislamiento para poder, en este caso, ver, ¿no? Entonces, la toma de muestra, les decía, puede ser de síntomas iniciales con manchas, un abultamiento, intermedio, generalmente fruto con inicio de esporulación y fruto, en este caso, con esporulación completa. Podemos tomar de cualquier de estos tipos de frutos, ¿no? Pueden tomar la muestra de corteza de fruto, ¿no? Hojas de corteza podemos tomar, o podemos tomar en este caso el suelo, ¿no? Entonces, cualquiera de estas muestras podemos tomar. Ahora, una vez que nosotros hemos tomado la muestra y hemos hecho el hongo también, como hacemos una trampa para poder aislar tricoderma del suelo, hacemos el aislamiento de hongos entomopatógenos, ¿no? Entonces, de la muestra de suelo, si nosotros solamente tomamos suelo sin a colocarlo trampa, ustedes van a tomar muestras de suelo y pesar 10 gramos, ponerlo en 90 mililitros de agua tala estéril, agitar durante 20, 30 minutos con una agitación, con un agitador, un rotavapor, un homogenizador a 160 partes por millón. Posteriormente se toma de aquí partes por minuto, perdón, acá revoluciones por minuto. Generalmente vamos a tomar 1 mililitro y se pone en un tubo de prueba contenido 9 mililitros de agua destilada estéril, ¿no? Y luego de aquí se realizan las diluciones y se siembra 0,1 mililitro. Aquí se recomienda una dilución 10 a la menos 4, pero eso va a depender también del suelo donde vamos a tomar, ¿no? Por si podemos tener suelo con materia orgánica abundante y podemos hacer mayor cantidad de diluciones, ¿no? ¿En dónde lo vamos a sembrar? En un PDA, en un agar saburó, que pueda tener antibióticos al 0,05%, puede ser una gentamicina, puede ser un cloranfenicol, ¿no? Ustedes pueden elegir en este caso el antibiótico, ¿no? Y luego, después de sembrar, ustedes van a poner a incubar a 28 grados Celsius por 5 a 10 días hasta que se observe el desarrollo del hongo antagónico si se encuentra presente en la muestra procesada, ¿no? Entonces acá tienen, este es el procesamiento de suelo modificado por Suárez y en el 2014, en donde ustedes van a tomar el suelo, pesan el suelo, le decía 10 gramos con 90 mililitros, ahí tienen una dilución, en este caso 10 a la menos 1, y luego van a sacar 1 mililitro y ustedes van a hacer las diluciones, ¿no? Aquí se supone que aquí hay un matriz, por eso este de acá no está, sino a partir de este de acá, y hacen dilución hasta 10 a la menos 4. Entonces de aquí van a sacar 0,1 mililitro, generalmente, y van a sembrar en las diluciones en donde va a ser por superficie,
en donde ustedes van a utilizar en este caso un PDA, un agarsaburó, ¿no? El antibiótico puede ser sulfato de gentamicina, puede ser cloranfenicol también, y lo van a dejar en este caso por 5 a 10 días, ¿no? Entonces ustedes dentro de 5 a 10 días van observando de todas maneras, van viendo generalmente observar las características macroscópicas y microscópicas de la colonia, ¿no? Luego de esto, ustedes generalmente hacen la identificación taxonómica y pueden conservar las cepas en refrigeración, ¿no? Aquí también se puede proceder a hacer un cultivo monospórico con la finalidad que esté genéticamente, en este caso, este hongo puede ser, en este caso, más estable, ¿no? ¿Cómo hacemos el aislamiento de muestras de hojas, de raíces y frutos, ¿no? Entonces, así como nosotros hemos trabajado en hongos fitopatógenos de las hojas, lo que vamos a hacer, primeramente hay que lavar, cortar los pedacitos de hoja de 1 por 1 milímetro en el borde de la lesión hacia afuera y se siembra, en este caso, placas Petri, conteniendo medio de cultivo, PDA o saburó más antibiótico, ¿no? Colocando 3 a 4 pedacitos por placa. De las raíces también ustedes pueden cortar estos pedacitos a borde de la lesión y se procede a sembrar igual que las hojas. De los frutos, se puede sembrar pedacitos de frutos directamente en placa con medio y poner en cámara húmeda y dejar incubar a medio ambiente por 3 a 5 días hasta observar el desarrollo de hongo antagónico sobre la lesión y luego aislar sembrando 3 a 4 puntos por placa, ¿no? Entonces, este es un procedimiento de tejido vegetal modificado por Aldo en 2000, en donde ustedes van a ver, miren, esta es una corteza y lo que van a hacer es colocar generalmente pedacitos, ¿no? En este caso de 5 por 5 milímetros. Luego, generalmente, ustedes lo que van a hacer es desinfectarlo por etanol al 30 segundos, lo lavan y le ponen el hipoclorito de sodio al 2% por 5 minutos. Luego lo lavan, luego secan, ustedes saben, con papel de filtro y lo siembran en PDA, ¿no? Igual manera podemos hacer con el tipo de frutos, ¿no? Ustedes sacan, cortan un pedacito de fruto, generalmente, y también hacen el tipo de corte y proceden a hacer el mismo procedimiento. Etanol al 70%, 30 segundos, agua destilada, hipoclorito al 2%, 5 minutos, lavan con agua destilada, secado generalmente en papel toallo, papel filtro, y los siembran estos trocitos equidistantemente en PDA con antibiótico. No se olviden. Igual manera con las hojitas, ustedes también tienen, en este caso, recogen las hojitas, cortan las hojitas, también de 5 por 5 milímetros, y lo trabajan, ¿no? Las condiciones del medio, que en este caso se utiliza PDA, que lo recomienda modificado por Ardo en colaboradores, el pH debe estar a 5.5 y el PDA utilizan el antibiótico como sulfato de gentamicina, ¿no? Y se lleva a incubar a 25 grados Celsius. Le pongo el asterisco porque Senasa lo que hace es, también recoge hojas pues, rojas, raíces y frutos, y estos son lavados solamente con agua y caño para retirar la tierra y luego son desinfectados, sumergidos, en este caso en 0,5% de lejía por 1 minuto. Miren que aquí cambia, ¿no? Este es el modificado por Ardo, por eso aquí le estoy colocando que en este caso es por Senasa, ¿no? Pero que es lo mismo, sino igualito que hablamos en los fitopatógenos, como hay unos que usaban solamente el etanol, otros solamente el hipoclorito y por diferentes segundos, en este caso utilizan, puede ser la corteza, el fruto, las hojas, y generalmente lo desinfectan en lejía al 0,5% por 1 minuto. Lo enjuagan 3 veces, se seca con el papel de filtro o toalla estéril y luego lo ponen, en este caso, en placa, o en caso a veces lo pueden poner también en cámara húmeda, ¿no? Entonces también se puede colocar esto en cámara húmeda, los pedacitos, generalmente, ya saben cómo es una cámara húmeda, que abajo debe tener un papel de filtro humedecido, o caso contrario, un algodoncito, y esto lo pueden poner, estos trocitos, generalmente les sea un tipo de envase, o si, como son pequeñitos, lo pueden colocar en un portaobjeto, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ven, por decir, directamente no hay problema porque ahí va a crecer en el medio cultivo. Si en este caso, desde cámara húmeda, entonces siembra en PDA o saburó más antibiótico al 0,5%, ¿no? Entonces, luego de esto, ustedes observan las características macroscópicas, hacen la identificación taxonómica y lo pueden conservar en refrigeración. Yo les decía que aquí también pueden hacer un cultivo monospórico para ustedes ya tener una cepa mucho más, en este caso, estable, ¿no? Entonces ahí tienen generalmente frutos, cortan los pedacitos que puedan trabajarlo, generalmente ustedes van a ver cómo ha crecido, entonces aquí está el cultivo monospórico que les decía que es importante, identifican las claves taxonómicas, ¿no? Y lo conservan en tipo de refrigeración. Este cultivo monospórico es importante porque si nosotros queremos, en este caso, utilizarlo como un controlador para una venta, generalmente este hongo debe estar genéticamente estable. Entonces, esta es la forma general que ustedes van a trabajar. Ahora, una vez que ustedes han aislado, en este caso el hongo,
Entonces nosotros vamos a ver, en este caso, que tenemos que hacer la evaluación del hongo, ¿no? Entonces, en la evaluación generalmente hay diferentes tipos de métodos. Se puede determinar variables de crecimiento radial. Dentro de estas variables de crecimiento radial se evalúa la tasa de crecimiento, el ritmo de crecimiento, la media de crecimiento, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, se puede evaluar de acuerdo a las diferentes fórmulas. La tasa de crecimiento radial, ¿no? Es la tasa de crecimiento que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Acá también el ritmo de crecimiento, el promedio de crecimiento radial acumulado en milímetros, este es evaluar las variables de crecimiento, ¿no? Se evalúa la competencia por espacio y nutriente. En este caso se utiliza tiempo de contacto, el tiempo de contacto antagónico y patógeno, se evalúa por días. Porcentaje de inhibición de crecimiento radial, generalmente también se utiliza este tipo de fórmula, el procedimiento, ¿no? En donde vamos a ver el radio de crecimiento. Aquí vamos a medir los radios de crecimiento, generalmente, que vamos a tener, ¿no? Y competencia por sustrato, esto se va a depender depende de la escala de Bell y colaboradores, generalmente se trabaja. Y también se puede evaluar el micoparasitismo, interacciones cefales, antagónicos y patógenos. Hay otros métodos de evaluación también, como la producción de antibióticos volátiles, pero eso no lo vamos a poner acá, ¿no? Entonces, y este es el antagonismo in vitro que se da en levaduras, levadura y moho, ¿no? Si ustedes tienen la levadura, y ustedes ahí pueden observar, entonces han aislado una levadura. Vamos a suponer que ustedes han aislado la levadura, en este caso de un fruto, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer también es una serie de diluciones, ¿no? Entonces hay crecimiento en placa o en tubo, y se ajusta a una dilución del Scarlett-McFarlane número 0,8. Voy a ponerlo acá porque, vamos, no sé por qué se me ha ido este. Entonces lo que hacen ustedes acá, esto de acá, así como nosotros en microbiología, ¿se acuerda que hicimos para hacer, en este caso, la actividad, el antibiograma? Ustedes tenían una escala de McFarlane donde tiene diferentes tipos de concentraciones, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar el número 0,8, ¿no? En donde ustedes van a ver, en este caso, la concentración que se debe evaluar. Eso lo comparan, por decir, aquí tienen la levadura y ustedes van a diluirlo generalmente con una solución salina y lo comparan con el nefelómetro McFarlane, ¿no? Entonces acá ustedes tienen un medio de cultivo que es un PDA más cloranfenicol al 0,05%, y ustedes lo que van a hacer es sembrar, en este caso, la suspensión de levadura que quieren ensayar, ¿no? Entonces lo siembran así igualito como han hecho para antiograma en toda la planta. Entonces ahí tienen, en este caso, donde han sembrado. Por otro lado, generalmente ustedes van a tener el hongo que es fitopatógeno, el hongo que es patógeno para las plantas. Y entonces vamos a suponer que puede ser una alternaria, vamos a poner aquí, ustedes siembran el hongo en una garza buró, que es el patógeno, y lo van a dejar crecer. Entonces ustedes lo que van a hacer acá es con un sacabocado van a hacer un disquito, ¿no? O con un tubito también, un tubito generalmente que puede tener 0,07 milímetros generalmente, toman y sacan un disco en donde ha crecido el hongo. Esto lo pueden poner de 3 a 5 días y ustedes van a ver que ha llenado la placa. Entonces, con un tubito ustedes van a sacar un sacabocado. Entonces, en esta placa donde nosotros hemos sembrado la levadura, entonces al centro ustedes van a colocar, en este caso, al hongo, ¿no? Entonces, en el centro de la placa, y esto lo llevamos a temperatura ambiente durante 5 días, y van a ver la medición del crecimiento radial. Para esto, también ustedes deben tener un medio de cultivo en donde no tengan la levadura, ¿no? Y ponen el disquito al centro. Y esto van comparando generalmente con la placa control, ¿no? Entonces, eso se puede determinar y se determina el porcentaje de inhibición relativa, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver, por decir, este es el control, y vamos a ver, miren, en este caso, este es el antagónico, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que miren acá, aquí ha crecido, miren el crecimiento radial, y aquí no ha crecido, ¿no? El hongo antagónico, principalmente, en este caso, lo ha inhibido el crecimiento, ¿no? Entonces, son levaduras que ustedes pueden hacer esta determinación. El otro es el antagonista in vitro, es entre moho y moho, el otro es levadura on, ¿verdad? Entonces, igualito, pueden proceder, pero aquí va a ser dual porque lo van a enfrentar, ¿no? Entonces, aquí van a tener ustedes el crecimiento del moho, generalmente de 3 a 5 días, ¿no? Y aquí van a tener el crecimiento, en este caso, del moho antagónico, ¿no? Por ejemplo, este es tricoderma, ¿no? Con ayuda de un sacabocado, tomar el disco del moho y colocarlo en ambos extremos, ¿no? Entonces, ustedes van a colocar el moho, generalmente, que es, en este caso, el hongo que es patógeno y el hongo que es antagónico. Lo enfrenta en un medio de cultivo que es un PDA más antibiótico, ¿no? Esta distancia tiene que tener de 4 a 6 centímetros, lo incuban y después de 3 a 5 días
12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, entonces nosotros vamos a ver también el crecimiento, en este caso radial, ¿no? Entonces aquí de todas maneras ustedes están observando que este hongo de aquí lo que está haciendo es la inhibición generalmente del crecimiento del otro hongo, ¿no? Entonces ahí podemos determinarlo, ¿no? Entonces, ¿qué se mide? Le decía que hay que medir el porcentaje de inhibición radial, que es el PCR. Esta inhibición de crecimiento del patógeno por efecto del antagónico se expresa en porcentaje y se calcula por el medio de esta fórmula que es Samaniego y colaboradores, ¿no? Donde el porcentaje de inhibición de crecimiento radial es el radio del patógeno testigo, ¿no? Y es en este caso menos el radio del patógeno de enfrentamiento, ¿no? Sobre el radio del patógeno testigo por 100. Entonces, ahí nos da el porcentaje, en este caso, del crecimiento radial, ¿no? Y también le decía que nosotros podemos tener tablas de grado de antagonismo del agente de control biológico respecto a la competencia por el sustrato. Y este se ve por Bell y colaboradores en 1982, ¿no? En donde nosotros vamos a ver el grado antagónico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la capacidad antagónica, antagonismo y patógeno, ¿no? Entonces, si está en el grado 1, el antagonista ocupa completamente la superficie del medio de cultivo, cubriendo totalmente al patógeno, ¿no? Como ustedes están enfrentando, este antagonista va a cubrir completamente al patógeno, ¿no? El grado 2, generalmente el antagonista llega a sobrepasar las 2/3 partes de la superficie del medio de cultivo. El grado 3, el antagonista y el patógeno coloniza cada uno aproximadamente de la mitad de la superficie del medio y ninguno parece dominar al otro. El grado 4, el patógeno sobrepasa el crecimiento del antagonista 2/3 partes de la caja Petri. Y el 5, el patógeno llega a cubrir totalmente la caja Petri, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a observar, ¿no? Entonces, es la competencia por espacio y nutrientes según la escala de Bell, ¿no? Entonces, ustedes como están haciendo el enfrentamiento, entonces ustedes van a evaluar. Esto es un ejemplo de tricoderma versus, en este caso, Monilfora roreri, que causa la moniliasis, en donde aquí ustedes van a ver que este es el grado 1, ¿no? Lo que quiere decir que en este caso, por decir, el antagónico ocupa la tercera parte principalmente, en este caso, del patógeno, ¿no? Este es el grado 2, en donde ustedes ven aquí, dice, antagonista llega a sobrepasar las 2/3 partes de la superficie del medio de cultivo. Entonces el antagónico es este es el antagónico, ¿no? Y acá también podemos observar, este es el grado 3, en donde los dos hongos está casi a la mitad, ¿no? Entonces, estos son tipo de grado 3, ¿no? Este es el grado 1, que completamente, por si acá, si ustedes observan este tricoderma, el tricoderma llenó completamente, en este caso, la placa. En cambio, acá la tercera parte, y aquí el grado 3, la mitad, ¿no? En el otro, por decir, si nosotros vemos que es el grado 4, realmente aquí sería al contrario. Aquí sería el antagónico, generalmente cubre la tercera parte, y si no tiene el grado 5, también el patógeno generalmente cubre, en este caso, al antagónico, al que posiblemente es antagónico, ¿no? Porque aquí en este caso no son antagónicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que elegir principalmente el grado 1 o el grado 2 en este caso. Por eso ustedes pueden decir, la competencia por espacio y nutrientes según la escala de Bell es el grado 1, el grado 2, el grado 3, 4, 5, ¿no? Y también se hace el crecimiento radial, dice, un disco de 5 milímetros de diámetro con inóculo en el centro de la placa, conteniendo medio cultivo PDA, y se incuba bajo las condiciones de estudio, marcando y registrando el avance promedio diario hasta que la colonia llene completamente, en este caso, el plato, ¿no? Entonces aquí ustedes lo que van a hacer el disco, aquí ustedes van a tener la placa, ¿no? La placa por decir que han sembrado el antagónico, ¿no? Y encima lo pueden colocar, en este caso, el hongo, que es el patógeno, ¿no? Entonces ustedes van a viendo el crecimiento, en este caso, radial, ¿no? Entonces hay el crecimiento radial, a veces inclusive solamente también dentro del medio de cultivo, se pone esporas del hongo, se hace una homogenización, hayan cultivado, y encima se pone el patógeno. Y entonces ustedes van viendo, siempre debe haber un control, ¿no? Siempre debe haber un control, y ustedes van midiendo, en este caso, cómo diariamente va creciendo, en este caso. De repente crece completamente, y el hongo antagónico no tiene efecto, ¿no? Entonces, ustedes van viendo siempre un control positivo y un control negativo para ver el tipo de crecimiento, ¿no? Es el crecimiento adaptado por B. Y la media de crecimiento radial es el promedio de crecimiento radial acumulado de la colonia del hongo antagónico patógeno expresados en milímetros, y que procede de un inóculo de 5 milímetros, ¿no? Que es el promedio de crecimiento radial. La tasa de crecimiento radial es el valor promedio del crecimiento radial del patógeno y antagonista, que aumenta cada día, expresado en milímetros día
en este caso, ¿no? Se calcula mediante la fórmula de Aguijón, en donde aquí se pone crecimiento radial final menos crecimiento radial inicial sobre tiempo de incubación. Entonces también tenemos que ver, en este caso también se puede hacer el tipo de enfrentamiento y vamos viendo cómo en este caso es el crecimiento, en este caso del tipo de hongo, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar generalmente el tasa de crecimiento radial. Y el micoparasitismo, le decía, consiste en observaciones microscópicas de los cultivos duales usando un microscopio binocular con un aumento de 40, para observar las interacciones cifales entre los antagonistas con el patógeno, ya sea por enrollamiento, penetración, lisis y vacuolización, descrito por Well en 1986 y Chet en 1987, y citado por Bernal y colaboradores en 2007, ¿no? Entonces, esto es el micoparasitismo. Entonces, ustedes van a colocar lámina y laminía para poder determinar en este caso, y vamos a ver en este caso qué es lo que está viendo, ¿no? Entonces, aquí ustedes están viendo que este tricoderma aquí, el tricoderma, está penetrando generalmente sobre el hongo de la moniliasis, ¿no? Y entonces estamos viendo que puede haber penetración, ¿no? ¿Cómo vemos el enrollamiento? Vamos a ver que aquí ustedes van a ver también el hongo de moniliasis, ¿no? En donde ustedes van a ver que el tricoderma está comenzando a enrollar, ¿no? Entonces, ustedes están viendo por enrollamiento. Y aquí ustedes están viendo generalmente ya el hongo que es de la moniliasis, miren acá adentro, ustedes van viendo aquí que ya prácticamente está comenzando a hacer el tipo de lisis. Y esta lisis lo van a ver porque se va a presentar primeramente una vacuolización y una granulación, ¿no? Entonces aquí vamos a ver hongos nativos con mayor potencial antagónico generalmente que podemos observar. Y aquí, bueno, acá están los códigos de los tipos de hongos, este es los hongos aislados, y ustedes pueden observar que tienen que evaluar generalmente el porcentaje de inhibición relativa, ¿no? Tienen que ver el crecimiento radial, y entonces aquí están cómo ustedes deben poner el código y cómo pueden poner en este caso sus apreciaciones cuando ustedes van a hacer un reporte, ¿no? Días de contacto, en este caso el hongo con el patógeno, y ustedes tienen que ver, y acá lo catalogan en este caso por, por los grados que van a tener, ¿no? Al final, ¿cómo nosotros obtenemos? Una vez que ustedes han evaluado, yo les decía que uno escoge un hongo que tenga los mejores mecanismos que podamos ver, ¿no? Y entonces, una vez que ya tienen el hongo, ustedes lo que van a hacer es hacerlo en producción de escala, ¿no? Primero a nivel de laboratorio, semi-industrial y después la parte industrial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Obtención y aislamiento del antagónico. Toman muestras de planta, pueden ser de suelo, hacen la colección, hacen el aislamiento y tienen su cultivo puro, ¿no? Entonces ustedes lo que van a hacer es hacer la selección del antagónico, van a seleccionar por los mecanismos de antagonista que le he descrito, y luego esto lo llevan, en este caso, a un laboratorio para trabajar in vivo, estudio de prefactibilidad, es decir, que no en todo el campo, sino en una parte en vivo, ¿no? Porque ustedes van a poner la planta, generalmente con el antagónico y con el patógeno para ver qué efecto puedan tener, ¿no? Una vez que esto les resulte adecuadamente, entonces ustedes ya van a llevar la tecnología de producción y escalamiento del proceso, ¿no? Selecciona el tipo y medio de cultivo, que es importante para que cultiven, en este caso el antagónico, que lo cultivan a veces en arroz, y lo llevan a un escalamiento, puede ser un cultivo líquido o cultivo sólido, dependiendo, ¿no? Si llevan microbiología industrial, me supongo que les van a decir cómo es un cultivo líquido, un cultivo sólido, cómo lo llevan a escala, porque aquí van a tener reactores, ¿no? Entonces, si es líquido, van a salir en polvo, perdón, si es sólido en polvo, y si es líquido, generalmente como ese líquido, ¿no? Y luego ustedes ya van a evaluar las pruebas de campo, ¿no? Y ahí teniendo en cuenta los factores climáticos, biológicos y físico-químicos, ¿no? Y luego, si les va bien todo esto, ustedes registran y pueden hacer una comercialización, ¿no? Entonces, estos hongos antagónicos, es decir, se está trabajando con tricoderma, principalmente tricoderma, pero no solamente tricoderma, pueden trabajar en este caso con diferentes tipos de hongos, generalmente que pueden evaluarlo y pueden hacer su producción.